parte del proceso para poder recibir esos frutos de ella es el proceso de purificación de nuestros corazones, ¿verdad? Para poder recibir tan siquiera esas semillas en una tierra fértil. Nos está llevando al lugar santo donde está el arca, donde nos está preparando para eso. Nos está llevando a donde está el lugar santo, sagrado, apartado. Amén. Así mismo es. Así mismo es. El proceso comienza con esa separación que nosotros decidimos. Si queremos permanecer con esos hijos de Elías, como decía la alabanza, ¿verdad? Con eso, con el mundo, actuando como todo el mundo alrededor. O si nosotros queremos ser apartados por papá para que él comience a enseñarnos cómo era que había que hacer, ¿verdad? Cómo tenemos que hacer para despojarnos más bien, de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que nos han enseñado, de todos quienes pensábamos que nosotros éramos, de esas personalidades que nosotros pensábamos que teníamos, para entonces ahora conocer quién es papá a través de nosotros, para poderle dar espacio a que esa presencia de Él habite en nosotros, en ese tabernáculo que estamos creando, así como ellos en el desierto, y nosotros depositándolo aquí, montándolo en nuestro corazón, para que Él habite ahora, así como dijo en Jeremías 31, del 31 al 34, en nuestros corazones, para que esta Torá que vamos a empezar a leer, y ahora vemos cómo Él, aun cuando tenemos ese tabernáculo en nuestro interior, así como en Jeremías ese pacto renovado iba a ser, ahora es que Él comienza a escribirla en nuestros corazones. Ya estamos preparando esos corazones para que sean tierra fértil, para que esas semillas de esos frutos comiencen a germinar, a sembrarse para poder germinar, sin espina, sin piedra, sin áreas rocosas dentro de nuestros corazones. Esto es una visión que Él me ha entregado a mí, por eso es que también el tipo de clases que yo brindo son basadas exactamente en llegar a nosotros, literalmente, ser esos que son especialmente escogidos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener la decisión de nosotros ser ese tipo de Moshe, José, Abraham, Jacob, ¿verdad? Ese tipo de líderes, ¿sabe? O si vamos a ser los que nunca supimos ni siquiera cuáles fueron sus nombres. Fueron parte del proceso. Ellos también muchos discípulos llevaron la palabra. Y a través de ellos nosotros estamos aquí. Pero no se conoció ni siquiera la mayoría de sus nombres, ¿verdad? ¿Vamos a ser parte de los que ayudemos a papá, ¿verdad? Llevar almas al reino. ¿O vamos a ser especialmente escogidos como estas otras personas para ser líderes de ejército? Líderes tan grandes que a través de nosotros se salven muchos, no uno ni dos. Eso es lo que significa el ser, mira cómo Él nos va llevando hoy. Wow, lo que significa ser especialmente escogido. Vamos a entender cuál es el proceso que nosotros estamos atravesando y por qué, quiénes son esos que son especialmente escogidos, ¿verdad? Aquí estamos viendo todo lo que representa la tribulación, esos tormentos que ya están comenzando a llegar, ¿verdad? Y esta manita representa muchas manitas que yo vi en esa visión, y esas manitas están pidiendo auxilio, porque ya no hay forma de que salgan de aquí, están ahogándose literalmente en todos esos tormentos. Aquí vemos que hay un nivel que se llama separación, y aquí en esta arca ella está dividida en 3 niveles. Y hay uno que se llama preparación, comunicación y exaltación. Y dentro de cada uno de esos niveles hay unos steps, ¿verdad? Que son escalones. Ese step 1 significa que nosotros aquí estamos con la oportunidad. Ves que hay 2 flechas, una que va hacia abajo y otra hacia arriba. Nosotros tenemos aquí la oportunidad de escoger si queremos ser protegidos dentro del arca y transportados. Para quienes me están escuchando los audios que van luego, no están viendo lo que hay. Y es un dibujo que tiene un arca transportada por una ola de tsunami gigantesca en medio de un mar tormentoso. Y afuera del arca se encuentra ese nivel de separación donde nosotros escogemos literalmente si queremos entrar adentro del arca a ser transportados en medio de la tormenta para ser preparados. Oye, va a haber turbulencia, vamos a sentir esos tormentos, pero no vamos a ser atormentados, ¿verdad? No vamos a estar ahogándonos. Vamos a estar siendo preparados dentro de esa arca mientras estamos siendo protegidos dentro del arca. Esa es la diferencia más grande. Todos estamos en medio de la tormenta. Pero mira cómo esta ola gigantesca, que es como que simboliza esa mano de papá, nos está llevando por encima de los tormentos,
de ese mar tormentoso. Aquí nosotros tomamos la decisión. El proceso como tal de lo que significa esta visión, esa manera de prepararnos, ¿verdad? Para poder obtener esos frutos de esa Torá. ¿Por qué? Porque de nada nos vale seguir obedeciendo por lo que está escrito, sin entender tan siquiera el propósito de cada ley, sin ni siquiera entender el que nosotros también debemos ser transformados por lo que nosotros hacemos, por esas acciones de obediencia a papá. Y si no nos preparamos, sobre todo, cuando entramos a ser protegidos y preparados, ¿verdad? Por medio de conocer esa Torah y todo, nadie va a ver esa transformación en nosotros. Solamente va a haber un corazón rígido obedeciendo. Y ya, como muchos, ¿verdad? Como lo que se acostumbraban a ver en los fariseos, que juzgaban el uno al otro por medio de lo que estaba escrito, pero no había un corazón transformado en ellos. Este lugar, ¿verdad? Este escalón se llama corazón puro, manos limpias. Es lo que hay que tener aquí para poder entrar a este lugar de protección, esa arca de protección, ese lugar sagrado, ¿verdad? Esto imaginemos que es como el tabernáculo. Él me está presentando eso ahora porque yo nunca lo había hablado. El tabernáculo tenía 3 áreas, ¿verdad? Tenía un área que era el atrio, donde estaban todos las personas, ¿verdad? Que podían entrar a conocer acerca de la Torá. Pero tenía como que un lugar intermedio donde se encontraban los sacerdotes. Y había como un lugar todavía más apartado, muy sagrado, que era donde se encontraba esa menorá y donde se encontraba ese arco del testimonio. Y solamente podía entrar una vez al año ese sumo sacerdote, ¿verdad? Así mismito, él me está entregando eso ahora mismo porque yo nunca lo había explicado de esa forma. Aquí vemos que nosotros necesitamos tener ese corazón puro y manos limpias para poder tan siquiera tomar la decisión de entrar aquí. El que no lleve corazón puro y manos limpias se va a quedar aquí abajo. Ni siquiera va a poder comenzar un proceso de preparación. Voy a explicar entonces la visión para quienes nunca lo han escuchado, ¿verdad? Para que puedan entender el proceso que es para llegar al lugar más sagrado, ser escogido, considerarnos escogidos de manera especial. Aquí todos somos llamados, aquí estamos todos siendo llamados, saliendo de Egipto. Pero los únicos que decidimos escuchar esa voz para entrar a ser preparados, ¿verdad? Y protegidos, somos quienes tomemos la decisión de purificar nuestro corazón y limpiar nuestras manos. ¿Cómo hacemos eso? Aquí nosotros comenzamos a purificar nuestro corazón por medio del perdón. Nosotros comenzamos a perdonar a otros de una manera entregada, conociendo que esas personas no tuvieron ni siquiera conciencia de lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque habían espíritus que no eran del Padre operando a través de ellos para hacernos daño a nosotros. Y nosotros comenzamos a ver las personas de esa otra forma, como papá las ve. Y se nos hace más fácil poder perdonar con amor para que los bendigamos también. ¿Verdad? Yeshua nos decía, bendigan a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Y nosotros también debemos entender cómo hacer eso. Por eso yo estoy resumiendo algo que ya yo le he entregado en clases. Tengo una clase como de 3 horas hablando solamente de cómo perdonar. Imagínense. Cuando nosotros ya empezamos a perdonar aquí a otros y luego perdonamos a nosotros mismos por las cosas que hayamos hecho, luego pedimos ese perdón al Padre, ya nosotros comenzamos a purificar ese corazón y a limpiar nuestras manos. Ese es el proceso, yo creo que uno de los procesos más dolorosos para poder tan siquiera entrar a esta arca. Luego que nosotros entramos al arca, ¿verdad? Que decidimos ya no ser parte del montón, ya nosotros empezamos a ser apartados. Nosotros empezamos a ser separados, ¿verdad? Por eso es que se llama aquí este nivel de separación. Pero nos toca a nosotros decidir. Él nos puede llamar, pero nosotros solamente somos quienes que escogemos si escuchamos ese llamado y accedemos. Y aquí ya nos consideramos escogidos, ¿verdad? Porque tomamos la decisión de entrar. Ya estamos siendo unas personas escogidas para el Padre para prepararnos. Y en ese escalón número 2, comenzamos a conocer qué le agrada y qué no le agrada. Ahí es que entendemos realmente, empezamos a conocer la Torah, ¿verdad? Los que han estado conmigo en las clases ya hemos conocido a través de Bereshit, ¿verdad? De Génesis, y a través de Shemot, ¿verdad? Luego en Éxodo, ¿qué había en esa creación? ¿Por qué nos diseñó de esa forma? ¿Y qué pasó cuando ellos salieron de Egipto? Muchas cosas, ¿verdad? Y a través de eso también hemos visto los mandamientos. Pero entonces, cuando vamos entonces subiendo de escalón dentro del mismo nivel de preparación,
Después del 2 se encuentra este otro nivel, en este otro escalón, que es cuando de corazón queremos obedecer. Aquí todavía no hemos obedecido, no hemos ni siquiera entendido cómo obedecer. Estamos conociendo qué le agrada y qué no le agrada. Pero vieron que para poder tan siquiera conocer, había que purificar nuestro corazón antes y nuestras manos limpiarlas. ¿Para qué? Para poder recibir los frutos que va a haber luego. En el proceso, como es para poder ser escogido de manera especial por el Padre. Primero comenzamos a purificarnos, a limpiar nuestras manos, entramos a conocer qué le agrada y qué no le agrada, ¿verdad? Ahí comenzamos a leer la Torá y luego entonces comienza nuestro corazón a querer obedecer, a honrar el Shabbat, y, ¿verdad? Entre otras cosas que están escritas. Y cuando Él ve que estamos de corazón queriendo obedecer, ya aplicar lo que estamos aprendiendo, en este escalón 4 comienzan esas pruebas de fe. Pruebas de fe que se van a ¿cómo se le puede decir? Son diferentes tipos de pruebas de fe. Muchas pruebas de fe pueden ser enviadas por Él y Él nos los va a avisar siempre. Cuando vienen pruebas de fe enviadas por Él, siempre nos va a avisar por medio de sueños, por medio de profetas, para prevenirnos y nosotros dejarnos saber que no hay que temer, ¿verdad? Y hay otras que son tentaciones que van a ocurrir, no enviadas por Él, pero el enemigo sabe que ya nosotros estamos en un proceso de alejarnos por completo de lo que Él tenía con nosotros. Por eso el enemigo no va a estar sentadito mirando, Él va a estar atacando. Nosotros en este proceso aquí, cuando comenzamos a conocer lo que está escrito, vamos a empezar a tener herramientas para cuando llegue este momento, nosotros podamos utilizarlas. Pero necesitamos ser preparados como un ejército, como Israel también lo fue preparado. Cuando ellos salieron del Egipto para entrar en un desierto, ¿verdad? En esta preparación. Pero mientras ellos estuvieron conociendo todo lo que era la Torá de papá y empezando a querer obedecer, ellos también estaban como nosotros, no conocían nada, como quien dice, porque ellos estaban adoctrinados. Y en el momento donde empezaron esas pruebas, ustedes saben que ellos también estuvieron batallando en ese desierto. Es más, la primera batalla, Amalek vino por sus espaldas, los agarró desprevenidos. Este escalón va a ser de esa forma. Nosotros en este momento, ustedes tienen la ventaja de que papá me ha brindado a mí no solamente haber atravesado este proceso, sino que luego de yo haber atravesado ese proceso, Él comienza a brindarme el diseño de cómo era el proceso, para así yo poder entender bajo mis propios testimonios, ¿verdad? Porque yo no le estoy contando algo que Él me entregó sin yo haberlo vivido. Todo lo que yo estoy hablando lo he vivido con Él, pero luego de haberlo vivido es que Él me entrega este diseño para que ahora yo le pueda explicar a otros cómo es ese proceso. Porque es más fácil cuando ya tú sabes lo que viene luego. Primero, porque te motiva a atravesar lo que venga. Y segundo, porque ya tú conoces que tú estás en medio, o sea, ya tú puedes entender en qué escalón te encuentras. Cuando vamos, ¿verdad? Poco a poco en el orden en que papá nos brinda este proceso. Y entonces, cuando ya nosotros hemos atravesado estas pruebas de fe, ¿verdad? Ya aquí mismito entramos a otro nivel. No todo el mundo va a pasar este nivel. La mayoría de las personas se queda en ¿verdad? Entre medio de los procesos y queriendo obedecer, pero no tienen la manera de confiar tan grandemente en papá, de atravesar estas pruebas y comenzar a ser transformados. Este nivel, este escalón 5 es cuando nosotros comenzamos a ver las personas ven en nosotros más bien. Nosotros ni cuenta nos damos. Las personas van a ver en nosotros una transformación que no habían visto antes. Los frutos que están escritos en Gálatas 5, esos frutos del Espíritu, ese escalón 5, ¿verdad? Cuando atravesamos ese primer nivel de preparación, que estamos entrando en un nivel de comunicación con el Padre, no es que ya nosotros nos estamos comunicando, es que papá se empieza a comunicar con nosotros. Ya ahí entonces vemos que las personas pueden notar estos 9 frutos saliendo de nuestro interior. Esa paz, esa paciencia, esa alegría, esa bondad, esa gentileza, esa amabilidad, esa fidelidad, o sea, nosotros llenos de fe increíble, ese amor y sobre todo ese autocontrol, esa moderación en todo. Ya los corajes no son iras,
Ya los corajes se mantienen en sentimientos reales, que si hay una injusticia es porque nos está dando un coraje porque vemos una injusticia, pero no por eso vamos a llenarnos de ira para atacar a otra persona. So, ya eso, ¿verdad? Todo esto que yo hablo es un resumen. Cuando ya nosotros fuimos empezando a ser transformados, ¿verdad? Que atravesamos toda esta preparación, entonces comienza a verse esa transformación por medio de esos frutos en nosotros, ¿verdad? Y entonces el 6, ahora en ese 6 es que papá comienza a, que comenzamos a ver cómo están germinando esos frutos que no conocíamos que estaban siendo sembrados acá. Esos frutos de la Torá, que son los 7 espíritus de papá, los 7 espíritus que yacían dentro de Yeshua, ¿verdad? En Isaías 11, del 1 al 5 están escritos esos 7 espíritus, donde es, como es la plenitud de papá dentro de Yeshua. Y nunca habíamos entendido por qué Yeshua se consideraba en muchas ocasiones como si fuera Dios o si no era Dios, porque él decía que el Padre, pero también decía yo soy uno con el Padre. Y eso era tan difícil de entender, ¿verdad? Y es que él llevaba la plenitud del Padre en su interior. Algo que se suponía que todos y cada uno de nosotros también lo lleváramos, desde que fuimos diseñados. Pero a causa de la envidia del demonio, ¿verdad? Cuando empezó a buscar cómo distraer a Adán y Eva de ese propósito de papá, de esa instrucción de papá, los desvió y ellos no comieron del árbol de la vida para poder obtener todo esto, ¿verdad? Sino que comieron del árbol que le dijeron que no comiera. Y por ende, a través de esa desobediencia, el mundo entero ha tenido que morir, ¿verdad? Física y espiritualmente. Y no hemos conocido cómo obtener esto. Yeshua llega lleno de esta plenitud para enseñarnos cómo regresar al principio y obtener esto también, ¿verdad? Vamos a ver, aquí vemos que hay una menorá. Una menorá que es una lámpara de 7 bracitos, ¿verdad? Y que esa menorá fue el primer elemento, o sea, la primera vez que se habló de ella fue cuando papá le dijo a Moshe, vas a crear este elemento y lo vas a poner en el lugar más sagrado del tabernáculo. Esta va a ser una luz que continuamente va a permanecer encendida. Y ese aceite que ella llevaba, ¿verdad? Porque en aquel momento las lamparitas se prendían con aceite. Era un aceite puro que se utilizaba para ungir a esos sacerdotes. Imagínense lo sagrada que es esta lamparita, ¿verdad? Esta menorá. ¿Y qué simboliza ella? Vamos a ver, aquí hay 7 espíritus de papá. Ella simboliza muchas cosas, pero entre ellas son los 7 espíritus de papá. Los 7 espíritus que componen la plenitud de papá. El espíritu de temor al Padre, que ese es el espíritu que nos permite sentir una reverencia a papá, reconocer su grandeza, buscar de él, quererlo conocer, saber que él existe, que él es real, ¿verdad? Y sobre todo quererlo obedecer. El espíritu de fuerza, de poder. ¿Con qué espíritu Yeshua hacía esos milagros? Era por medio de ese mismo espíritu. Y si él dijo que nosotros íbamos a hacer cosas más grandes que las que él hizo, lógico, es que este espíritu iba a estar con nosotros también. ¿Cómo obtenerlo? Entonces, luego vemos que está el espíritu de entendimiento. El espíritu de entendimiento no solamente nos va a permitir entender las escrituras. Recuerden que en Jeremías 31, del 31 al 34, él dijo que iba a depositar un espíritu para permitirnos entender las escrituras. Que ya nadie iba a tener que estar llamando al otro, conoce a Elohim, no. Que desde el más pequeño hasta el más grande íbamos a conocerlo. Y que íbamos a saber que él era nuestro Elohim y él iba a dejarnos saber que nosotros éramos su pueblo. Por medio de este espíritu, no solo conocemos las escrituras y las entendemos a través de lo que él quiere darnos a entender, sino que también los procesos por los cuales enfrentamos, las adversidades, las situaciones que tenemos en nuestra vida, comenzamos a entenderlas, los propósitos de ellas. ¿Cómo puede ser que José entendió que la maldad que hicieron sus hermanos al venderlo a él como esclavo a Egipto tenía un propósito tan grande que era salvarle la vida a muchos? Si no fue porque papá le había depositado este espíritu de entendimiento para que él supiera el propósito. Ese espíritu en varias de las escrituras vamos a ver que el profeta Daniel lo tenía, muchos profetas lo llevaban. Abraham tenía todo esto, igual que Yeshua. Vemos que
que había muchas personas, voy a hablar de Moshe al final, vemos que también está aquí el espíritu de sabiduría. Y el espíritu de sabiduría es un espíritu que es eterno. Era el espíritu que nos brindaba la eternidad y no sabíamos ni eso. Lo hablo de una manera resumida porque ya yo he brindado clases donde yo entrego las escrituras ¿verdad? Que nos dicen quién es el espíritu de sabiduría, qué da el espíritu de sabiduría. Y este es el pase para poder entrar al reino de los cielos, a ese nuevo milenio. Si no tenemos este espíritu, nosotros ni siquiera vamos a entrar. Sin este espíritu no vamos a ser considerados escogidos de manera especial. Sin este espíritu ni siquiera vamos a ser considerados la novia. Tenemos que también buscar cómo obtenerlo. Este otro espíritu es el de consejo. Ese espíritu de consejo es el que me permite a mí, ahora mismo, hablarles a ustedes acerca de esto. Ya papá ha depositado en mí una información, ¿verdad? Y ha depositado en mí un entendimiento para a través de esa información. Pero la manera de yo poderla explicar a otros, la llevo por medio de este espíritu. La manera de que cuando hay alguien que me pide un consejo a mí, yo voy al Padre y el Padre literalmente me entrega la palabra para esa persona. Yo no aconsejo en base a lo que yo, Loriana, pienso. Yo no soy psicóloga. Y me han preguntado, ¿por qué tú no estudiaste psicología? Y que no es que yo estoy tratando de ser y entender. Es que papá es quien aconseja a través de mí. Y eso solamente viene por este espíritu. Y este espíritu de conocimiento es el que nos permite sentirnos insaciables, querer conocerlo más y más y más y más y más y más. Porque el que cree que conoce mucho no lleva este espíritu. Lo que lleva es conocimiento puro. Pero el espíritu de conocimiento es el que nos permite sentir que no sabemos nada, que queremos más. Por eso es tan necesario de que nosotros somos un vasito de cristal, ¿verdad? Y estamos llenos de agua sucia. Y para poder conocer a papá de una manera pura necesitamos sacar esa agua sucia, limpiar ese vasito y empezar a depositar esa agua limpia, ¿verdad? De la Torá. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando se llene ese vaso vamos a tener que entregar por medio de este espíritu de consejo, ¿verdad? Esa agua para que otros beban y luego vamos a seguir buscando más agua. Por eso es que nos vamos a sentir insaciables, porque papá va a seguir llenándonos de más. Nunca vamos a parar de conocer a papá. Nunca. Él es eterno. Y así quiso que nosotros siempre fuéramos, ¿verdad? Pero y este que está en el centro, este espíritu que es la base de todo, ese es el Ruach HaKodesh. Ese es su Espíritu Santo, esa es su presencia. Y por eso al tener esta plenitud, estos 7 espíritus completos, estas 6 ramas salen de este espíritu. Cuando llevamos esa plenitud completa, es que podemos ser un solo espíritu con papá, como lo fue Yeshua. Por eso era que era tan difícil de entender si Yeshua era o no Dios. Y era que sí, él conocía al Padre, pero lo llevaba adentro, ¿verdad? Llevaba esta menorá encendida constantemente, así como en el Mishkan, en el tabernáculo, en ese lugar más sagrado del tabernáculo. Y quienes lleven esta menorá encendida constantemente son quienes van a tener un solo espíritu conectado con papá. Son quienes van a escuchar como papá, a oír como, a ver como papá, a sentir como papá, y son quienes van literalmente a seguir el ejemplo de quién es Yeshua. Lo que él nos brindó fue un ejemplo a cómo ser como él. Primero teníamos que descubrir de qué estaba hecho él, para luego entonces saber qué más hacer, porque Yeshua obedecía la Torá. O sea, si tenemos la Torá y la obedecemos, entonces vamos a actuar como Yeshua. Pero si no conocíamos que estos 7 espíritus eran el fruto de esa Torá, nunca íbamos a entender que había que preparar nuestros corazones para poder sembrar en ellos estas semillitas, para luego poder ver esos frutos creciendo en nosotros, para literalmente tener esta menorá encendida de una manera constante, ¿verdad? Continuamente, como él pidió en ese tabernáculo. Y aquí ya en el 6, ¿verdad? Que ya estamos viendo que esos espíritus comienzan a desarrollarse. En el 7 vemos cuando él comienza a activar esos espíritus. Cómo Yeshua dice que íbamos a hacer cosas más grandes que las que él hizo si nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Por los dones.
Los dones ya se ha explicado que se brindan por gracia, ¿verdad? Papá nos brinda a cada uno de nosotros unos talentos y unos dones que cuando nosotros comenzamos a administrarlos y a cuidar de ellos y a utilizarlos de la manera correcta, Él nos sigue brindando más, ¿verdad? Pero estos no son dones. Los dones te los puede dar inclusive aquí abajo. Aquí estamos activando espíritus, activando la plenitud de Él, creando milagros como los que Yeshua mismo hizo, diciéndole a esa montaña, muévete y que se mueva. Y eso sí se vio en el momento donde el libro de Hechos de los Apóstoles nos explicó que no solamente los apóstoles, sino los discípulos podían hasta resucitar muertos, sanaban a todo el mundo. Y ese espíritu estaba con ellos en todo momento, activando todo eso. Y nosotros no hemos sabido cómo volver a hacer eso. Y Él dijo que su generación escogida iba a ser capaz de hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar viendo ahora, todo lo que es sobrenatural. Pero vieron que son muchos los que llegan aquí, son más aquí los que están. Vienen muchos a entrar, vienen pocos a subir a estos niveles, pero bien poquitos son los que van a llegar a este nivel, donde van a ser profetas del Padre. El papá quiere ese reino de sacerdotes, pero los sacerdotes, ¿verdad que estaban llenos de la Torá y eran mensajeros del Padre? Eso también lo dice papá, que el sacerdote tenía que ser una persona que sus labios solo hablen Torá, que la persona que fuera a preguntarle a él acerca de la Torá supiera contestarle, pero que fuera también mensajero de papá, fuera un profeta, ¿verdad? Por eso es que papá quiere un reino de sacerdotes, un reino de personas sumamente preparadas para llegar a este nivel de escogido sumamente especial, donde se le ponga esa corona de rey, de profecía y de sacerdocio, donde ya podamos ver lo que papá ve, sentir lo que papá siente, escuchar lo que papá siente. Ya no nos interesa el mundo, ya literalmente estamos más enfocados a ver, inclusive en mi caso personal, yo puedo garantizar, yo puedo decir que a mí ya se me olvida el físico de las personas cuando los conozco, porque es que veo su espíritu, yo veo el espíritu de la persona dentro, y yo es como que luego de pasar un tiempo, no recuerdo ni el físico, pero sí recuerdo el espíritu de esa persona. Ya papá me permite sentir lo que otra persona está sintiendo. Y eso solamente se logra cuando tú vas subiendo de estos, ¿verdad? De estos escalones para llegar al nivel donde literalmente tienes a la plenitud de papá adentro, como Yeshua. Yeshua vino a darnos ejemplo de cómo ser ese primer diseño original que papá creó. Cómo tenemos que regresar al suelo cuando nosotros estamos aquí. Nosotros estamos entregando todo a papá para que Él comience a sanar esos corazones, a purificar esos corazones, ¿verdad? A sanar esas heridas nuestras, pero es porque estamos entregándolo todo, porque confiamos en Él. Pero cuando estamos aquí, nosotros estamos regresando al suelo, cuando Él nos diseñó desde el suelo, desde esa tierra. Génesis 3:19 nos dice, con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que regreses al suelo, porque de ahí fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo deberás regresar. Cuando dice esa frase, hasta que regreses al suelo, nos está dejando saber que no habíamos entendido nunca esa parte, que esa es una frase que nos dice cómo revertir esa maldición de tener que estar esforzándonos para comer nuestro pan. No era porque íbamos a morir. Siempre nos decían en las iglesias que esa frase era la maldición que se le entregó a Adán por su desobediencia hasta que muramos, porque vamos a tener que regresar al polvo, porque polvo éramos. Claro que tenemos que regresar, porque si no regresamos al suelo, Él no nos puede volver a diseñar. Debemos regresar al suelo sintiéndonos la persona más humilde del mundo, la persona que no conoce nada, la persona que quiere borrar todo lo que ha aprendido para poder aprender literalmente todo nuevamente, de la manera en que Él te la indique, no de la manera en que 1000 líderes te habían indicado. Y eso necesitamos ser tan humildes para entender que aunque fuimos pastores o fuimos considerados profetas o fuimos considerados no sé qué título en nuestras iglesias o donde fuese, realmente para conocer a papá se necesita pensar que no eres nadie, que no has sido nadie, que todo lo que tú viviste en un pasado fue otra persona,
que en este momento tú deseas que papá literalmente comience a diseñar una persona nueva, saliendo así del suelo nuevamente como Adán. Pero la ventaja que tenemos es que Adán en aquel momento era una persona naif, como inocente en el sentido que era como un niño, todavía no tenía experiencia de vida. Y por eso cayó. Oye, ¿por qué lo culpamos a él? Si nosotros hemos caído 1000 veces. Y nosotros sí hemos tenido experiencia de vida. Nosotros sí hemos conocido lo que está mal y lo que está bien. Y se nos han dado 1000 instrucciones y también las hemos fallado. No sigamos culpando a Adán. Adán fue culpable de su propia desobediencia, no las nuestras. Y también estaba escrito aquí en un verso, es que exactamente lo que nos está ministrando ahora mismo. Que decía eso mismo, no sigamos culpando a Adán de su desobediencia, porque él es culpable de su propia desobediencia. Nosotros somos responsables de nuestra desobediencia. Y por ende, tenemos la ventaja de poder regresar a ese suelo y que Él vuelva a diseñarnos de una forma completamente como al principio, como realmente como Yeshua, llenos de la plenitud de papá. Y sobre todo cuando ya vamos conociendo que esos espíritus eran necesarios para ser esa novia perfecta que se le entregue a Yeshua cuando Él regrese. Si nosotros queremos ser esa novia que nos habían dicho siempre, no, la iglesia es la novia. Sí, claro, la iglesia es la novia. Un hombre tan perfecto y tan preciado como Yeshua no se le va a entregar cualquier novia. Va a ser una novia sumamente procesada y preparada para esto, para entregarle a esa mujer virtuosa. Una novia que lleve todos los espíritus que el Padre lleva, esa plenitud completa de papá. Una novia que sepa profetizar, que sepa hablar Torah, que sepa inclusive hablar hebreo, porque también papá me dio en un sueño así, me habló diciéndome, mi novia entiende el hebreo. Y para mí eso fue algo que desde ese día yo comencé sin parar a buscar, no solo a comenzar a hablar en hebreo, porque yo no hablo en hebreo, pero a entenderlo, a conocer palabras en hebreo que simbolizan, a entender la traducción de la Torah de una manera pura, desde el hebreo. Y eso poco a poco, ¿verdad? Esto es un proceso. Vamos todos a ir a eso. Esta es la persona sumamente especial, escogido de una manera especial. Este es el escalón de exaltación donde Él te convierte o nos convierte en esa persona escogida de manera especial. Quiero decirles algo aquí. Aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que hay como un rectángulo, ¿verdad? Y estamos viendo el nombre de Joseph y el nombre de Yeshua. Aquí está escrito de otra manera porque les conté que hace un tiempo atrás yo lo conocía, ¿verdad? Bajo los nombres que estaban escritos en la versión bíblica que yo leía. Y luego él me fue hablando al oído, ¿verdad? En los sueños de cuál era su verdadero nombre. Eso que ya sé que es su nombre, Yud-Kei-Vay-Hei, y el nombre de Yeshua HaMashiach. Aquí estamos viendo que ambos, tanto José, ¿verdad? El hijo más amado de Jacob, y Yeshua, el hijo más amado de nuestro Padre, están comenzando aquí, ¿verdad? Ambos son el hijo más amado, ¿verdad? De sus padres. Y vemos que aquí ambos fueron vendidos como esclavos. Literal, cada uno por Judá. José fue vendido por su hermano Judá como esclavo. Y Yeshua fue vendido por ese apóstol Judas, como lo conocimos, ¿verdad? Judas Iscariote, también. En un día pasaron de ser el hijo más amado a un esclavo, en un mismo día. Y aquí tuvieron que ellos atravesar cada uno ese proceso que hoy estuve, ¿verdad? Hablándole. Todas esas pruebas, toda esa forma de comenzar a entender, a despejarse de todo quienes eran ellos, ¿verdad? Hasta llegar a ese fondo de su miseria, cuando José fue ya encarcelado injustamente y cuando Yeshua tuvo que ser inclusive crucificado, a ese fondo de su miseria. Y en un mismo día, el Padre suddenly, de manera sorprendente y así como que de manera de repente, los convierte a José en gobernador de naciones y a Yeshua en rey de naciones cuando lo resucita.
Así son los procesos de papá. Y esa es la manera de nosotros entender en dónde estamos siendo, ¿verdad? Ya fuimos separados, ya fuimos apartados, estamos en medio de este proceso, no hemos visto nuestra salvación, pues entonces todavía estamos en medio del proceso. Conozcamos, pero miren esto, ¿qué había dentro de ese proceso en todo momento? Fe, sin dudas, definitivamente, y obediencia sin preguntas. Eso nos enseña a nosotros que en medio de todo este proceso completo, para llegar a esta exaltación, a ser esa persona escogida de manera especial por papá, definitivamente hay que atravesar unos procesos obligatoriamente, pero nos debemos mantener con esa fe y obediencia, fe sin duda y obediencia sin preguntas, como Abraham. Quien no tenga esa historia de Abraham, la clase de Abraham, que me la pida, porque es una de las clases más hermosas que yo he brindado. La historia de Abraham nos enseña tanto. Esa transformación y ese proceso es para llegar a ser esos escogidos de manera especial. Cuando ellos salieron de Egipto, fueron muchísimos los que salieron de Egipto. Pero luego que ellos salieron de Egipto, que entraron a ese desierto, ya papá fue descartando algunos. Hubo unos que se salieron solos y otros papá fue descartándolos. Pero no todos ellos fueron quienes fueron escogidos de forma especial para poder entrar a esa tierra prometida. Y así nosotros debemos entender, no todos vamos a ser escogidos de manera especial hasta que no seamos, ¿qué? Entrenados, procesados como ese ejército, entregados con una fe inquebrantable. Véanse como Josué y Caleb. Josué y Caleb, la generación de ellos es esta generación que papá está escogiendo nuevamente. Porque nos ve a sí mismito, sin doctrina, sin sistemas religiosos que nos aten. Aunque hayamos atravesado eso, nuestra fe es más que suficiente para creerle a papá y no a ningún otro líder religioso. Nosotros comenzamos a ser transformados en el momento en que queremos. Tiene que salir de nosotros. Si no, papá no va a hacer nada. Papá está literalmente creando un solo espíritu entre sus hijos y él. En donde estemos, ¿verdad? Suiza, Francia, Inglaterra, Chile, Argentina, México, Puerto Rico, Miami, Colombia, Venezuela, en todos lados que estamos aquí. ¿Cómo es el proceso? Tanto antes, durante y después de conocer Torah. Porque vimos que él decía que ese reino de sacerdotes tenía que conocer Torah. O sea, que cuando viniera alguien a hacernos preguntas, nosotros pudiéramos contestarle. Y eso, tenemos que conocer la Torah completa. No solamente en una ocasión que hayamos leído, sino entenderla para poder explicarle a otra persona, ¿verdad? Y eso no se hace en un día. Pero antes de poder entender y conocer esa Torah, había que prepararnos para que esos frutos de esa Torah pudieran ser sembrados, esas semillitas de esos frutos pudieran ser sembrados. O sea, hay un proceso antes de conocer Torah, durante el conocimiento de la Torah y luego para poder aplicar lo que nosotros hemos estado aprendiendo, para activar esos frutos, esos espíritus de Él. Porque Él no nos quiere sin rendir frutos. Recuerden que Yeshua decía, yo soy la vid y ustedes son las ramitas que salen de esa vid, ¿verdad? Que son las que brotan los frutos de ustedes. Pero sin mí no hay forma de que ustedes puedan brotar fruto. Y si las ramas se secan y no brotan fruto, Él las arranca. Él las arranca de su vid, de ese tronco. Nosotros debemos estar más enfocados en cómo sacar esos frutos, que no solamente eran los frutos de su espíritu, porque vimos que había 9 frutos del espíritu que nos hablan en Gálatas 5, pero ahora vemos que habían unos frutos de la Torá, que Yeshua los contenía todos, y esa era la plenitud del Padre. Pues ustedes, ¿a qué ustedes creen que Él se refería con sacar frutos de nosotros? Para nosotros ser transformados se necesitan primero esos frutos del espíritu, que nos veamos siendo pacientes, siendo pasivos, siendo llenos de bondad, de amor hacia los demás, ¿verdad? Llenos de control. Esa es la manera en que Él nos ve antes de activar los frutos del espíritu, de la Torah en nosotros. ¿Cómo Él se va a atrever a entregarnos un espíritu de poder y autoridad o un espíritu de sabiduría a personas que todavía no conocen lo que es el amor, no conocen lo que es la paciencia, no saben lo que es una moderación, un autocontrol,
no saben ser gentiles con las demás personas ni compasivas. Por eso es que los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Ruach HaKodesh, sí tienen que brotar antes de él comenzar a permitir que esos frutos de su Torah comiencen a germinar, que son los 7 espíritus de él. Porque él tiene que confiar. Mira aquí, vamos a ver qué nos dice el espíritu de sabiduría. Nos decía que primero, dice, en Eclesiásticos 4, del 17 al 18, el espíritu de sabiduría nos dice aquí, al principio ella, ¿verdad? Porque se refiere al espíritu de sabiduría como si fuera femenino. Ella va a caminar con él, ¿verdad? Con nosotros, con los hombres, por caminos torcidos. O sea, en todo ese proceso va a ser sumamente necesario, pero eso va a estar con nosotros. O sea, el Padre siempre está con nosotros. Y sobre todo ese espíritu de sabiduría, aunque nosotros no lo conozcamos todavía, está junto a nosotros porque está probándonos. Porque ese espíritu es tan sagrado que no se le entrega a cualquier persona. Por eso es que debe ser escogido de manera especial para llevar un espíritu como ese. Porque es tan puro que no puede estar depositado en ningún lugar que tenga impureza. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú obtienes ese espíritu, no regresas atrás. No regresas a ningún tipo de transgresión. Porque ya te conviertes en alguien confiable ante el papá. Así como Abraham, así como Moshe, así como José, así como Yeshua. Que eran personas confiables para papá, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice aquí. Y va a traer miedo y dread, como amenazas, ¿verdad? En él. O sea que nosotros en medio de los tormentos es normal que nos sintamos con miedo, con intimidación. A veces es el mismo enemigo atacando y a veces literalmente el proceso del cual tenemos que pasar porque necesitamos sentir todo para demostrar quiénes somos, ¿verdad? Vamos a ver. Y dice, y nos va a atormentar con su disciplina, hasta que ella pueda confiar su alma y pueda probarlo por su Torah. O sea que ya estamos viendo aquí que cuando ella habla de su Torah es porque ella es parte del Padre, ¿verdad? Ese espíritu de sabiduría es parte de esa plenitud del Padre. Es el mismo Padre hablando aquí. Cuando nos va a llevar por esos procesos de caminos torcidos y vamos a estar sintiendo miedos y amenazas o intimidación, ¿verdad? Nos va a estar atormentando con su disciplina, ¿verdad? Porque, oye, hay consecuencias de lo que nosotros ya hemos hecho que estuvo mal hecho, ¿verdad? ¿Hasta que pueda confiar en nuestra alma y podamos ser probados por su Torah. Entonces ella regresará a los caminos derechitos otra vez a esa persona, ¿verdad? Nosotros, y nos va a consolar y nos va a mostrar sus secretos. Esto es Eclesiásticos 4, del 17 al 18. Este no es lo mismo que el libro de Eclesiastés, es otro libro. Y ahí vemos cómo nosotros podemos entender parte de nuestros procesos. ¿Cómo puede ser que nosotros a veces nos sintamos con esos miedos y de momento tenemos un entendimiento grandísimo? Y de momento nos llegan a nosotros situaciones peores que las que antes llegaban y las recibimos con shalom. ¿Por qué eso está sucediendo en mi vida? Me están llegando cosas que yo digo, ¿cómo diantre yo estoy recibiendo esto con tanta tranquilidad? Y me río, porque ya yo veo, primero, que identifico cuando vienen como estrategias del enemigo para intimidarme, para quererme intimidar. Segundo, que identifico cuando vienen procesos para poderme, ¿cómo se dice? Como preparar para algo más que viene. Papá también me prueba todavía y me pone a prueba en cuanto a lo que él quiere hacer conmigo. Por darles un ejemplo, la manera hoy yo de enseñarles a ustedes este tipo de palabras, ¿verdad? De enseñanzas, él me puso a prueba antes de yo comenzar a enseñarle a ustedes. Yo nunca fui maestra de nadie más que de mis hijos, ¿verdad? Yo era quien le enseñaba a mis nenes de cómo entender las cosas. Pero yo no llevaba estos espíritus de papá en aquel momento. ¿Y qué pasó? Papá me pone a mí a hacer videos en las redes sociales, ¿verdad? Que todavía yo creo que es más atrevido a hacer eso porque tras que están todas tus amistades mirándote y tú estás en video, ¿verdad? Están viendo tu manera de sentirte nerviosa y todo, hablando de unos temas que tú sabes que la mayoría no aceptan. Muchos de ellos no aceptan. En ese momento papá me pone
a quitar miedos, a enfrentar miedos de acuerdo a lo que yo ya estoy entendiendo que puedo llevar a otros. Y entonces, de esa manera yo empecé a ver cómo tantas personas que ni me conocían veían esos videos y empezaban a escribirme a sí mismo como que wow, me sentí ministrado por ti, que si el Padre habló a través de ti, tal cosa. Y yo decía wow, papá, o sea, como que yo empecé a ver el resultado. Y sí, era exactamente lo que Él quería conmigo para yo empezar a soltar miedos, para empezar a llevar su palabra de una manera entendible a personas que yo ni conocía. Porque mis amistades no son las primeras que iban a buscar de papá a través de mí. Nadie es profeta en su propio pueblo, ¿verdad? Mi familia mucho menos. Pero cuando yo empecé a hacer eso, papá me puso a mí a prueba y yo no lo sabía. Hasta el momento en que él mismo me decía, ahora quiero que vayas a hablar en plataformas, como que voy a hacer una plataforma para que tú puedas hablar. Y yo todavía no entendía eso. Yo empecé a crear mi propio Zoom, el que conoce la plataforma Zoom, y yo entonces invitaba a las personas, bueno, el que quiera venir, que venga. Yo no le voy a dar el link de Zoom a todo el mundo. El que quiera recibir, que venga. Y venían 1, 3, 7, hasta 7 fue lo máximo que vinieron a escuchar. Y a veces me quedaba yo sola en el Zoom y nadie entraba. Y yo decía, papá, yo creo que esta no es la que tú me estás hablando. Pero ¿qué pasó? En ese proceso él me estaba probando a mí la disciplina de, aunque yo viera que nadie entrara, yo me mantuviera allí, me mantuviese allí, esperando por si alguien decidía entrar en algún momento. Y a la misma vez me ponía un horario específico para que yo creara esa disciplina de que a esta hora no voy a hacer otra cosa, aunque no haya en persona, que eso solamente para él. Solo empezó a desarrollar en mí una disciplina diferente para él, para yo entregar su palabra. Y luego, ¿qué pasó? Me invitan a hablar aquí. Y ahí comienza todo lo que estuvo él procesándome y enseñándome y entrenándose. Ahora es que empezó aquí por primera vez en Telegram, hace unos 2, 3 meses, no me acuerdo, empiezo a entregarlo a todos ustedes. Y ahora ya no hay ni 1, ni 3, ni 7. Ahora vemos 30. ¿Y cuántos luego de estos 30 van a seguir escuchando estos audios, verdad? Eso es un ejemplo de cómo papá me sigue procesando a mí. Ya no me siento atormentada con los procesos como antes, cuando tuve que ir presa injustamente, cuando a lo mejor tuve situaciones donde veía que no sabía la solución económicamente hablando, o cosas que él me haya puesto a atravesar. A cada uno nos pone procesos diferentes, ¿verdad? Pero ya ahora mismo los procesos son para entrenarme a su propósito. Ya no es para sacar nada de mí, ahora es para entregarme a su propósito, a ver cómo voy a entonces entregar esto, ahora cómo vas a hacer esto otro. Ya me tocará ahora cuando vaya ya yo siento, ¿verdad? Cuando va a ser el momento de que él me lleve a lugares a sanar. Ya me ha hablado de otras cosas que en su momento él me va a estar entrenando de esa forma, ¿verdad? Ya está todo activo en mí. Ahora me toca a mí dejarme guiar por esa nube de él, por esa columna de fuego de él, por esa presencia de él dentro de mí, del Mishkan que ha sido creado en mí, ¿verdad? Dentro de ese tabernáculo de él que ha sido diseñado adentro de mí, para yo dejarme guiar por lo que él quiere, cuando él quiere. Porque los videos que yo hacía, los hacía solo cuando él decía. Mientras yo empecé a dar clases aquí, me separó por completo de las redes. Yo no posteaba ni una sola, y yo era alguien que posteaba 10 y 12 veces al día. Yo trabajo de esa forma. Y él me apartó por completo de las redes, y así mismito me traía a las personas específicas que necesitaban palabra de él. No porque me veían en las redes y se acordaban de mí, sino porque él les depositaba en ellos mi nombre para que me buscaran. Todo eso va a ser un proceso, los cuales después que pasen todos esos tormentos, él va a traer esa disciplina. Y así mismito, como dice ese verso, ¿verdad? Nos va a ir probando por medio de los miedos, por medio de caminos torcidos, por medio de la disciplina, por medio de su propia Torá. Y así mismito va, cuando ya puede confiar, entonces es que él trae todo nuevamente recto, ordenado, hermoso en tu vida, y empieza a entregarte esos secretos. Y papá
quiere literalmente que nos multipliquemos. La manera de Él decirnos desde el principio, esa primera instrucción, fructifíquense y multiplíquense, no es literal de que sigamos pariendo muchachitos sin ni siquiera guiarlos a donde Él. ¡Wow! Realmente fructificarnos, estamos ya entendiendo cuáles son los frutos que Él quería que tuviésemos, ¿verdad? Los frutos no solo los del Espíritu Santo, el Espíritu del Ruach HaKodesh, que son esos 9 frutos que se mencionan en Gálatas 5, sino esos frutos de la Torá que no conocíamos porque no entendíamos lo que leíamos. Porque nos dejábamos guiar por líderes que nos decían sus interpretaciones, pero nosotros, nuestro corazón no estaba dispuesto a conocer a papá dentro de su Torá. La manera de fructificarnos es esa, conociendo a papá a través de su Torá, preparándonos para poder recibir esos frutos y podernos multiplicar a través de esos frutos. Si nosotros hoy yo estoy entregando palabra de papá con sus frutos, porque papá no me hubiese dejado a mí, el poder de autoridad, o sea, el espíritu de autoridad también te permite a ti entregar palabra de papá. Si tú estás entregando palabra de papá sin ese espíritu, tú no estás haciendo nada. Tú solamente estás entregando lo que tú quieres entregar, porque papá no te ha autorizado. Por eso es tan importante dejarnos guiar por ese espíritu antes de abrir nuestra boca. Porque el espíritu de consejo nos permite entregar la palabra de una manera entendible. Pero el espíritu de autoridad es quien nos autoriza también a poderla entregar. Por más que la entendamos, si papá no te está dando la autoridad de entregarla, esa persona no está capacitada para recibirla todavía. Y puedes hacer hasta un daño. O puede ser que esa persona tenga una mala intención y al recibir esa palabra la pueda utilizar de otra forma. Y me ha pasado a mí, con pastores, que yo ni sabía que eran pastores. Y así mismito papá me dice, stop. Y la persona seguía, pero dime más. Y sabe, como que él estaba queriendo que yo le explicara la visión que yo les expliqué a ustedes del arca. Y yo estaba ya por el cuarto step, por el cuarto escalón. Y papá me dijo, stop. Y yo paré sin saber ni el por qué. Y cuando yo le dije, oye, tengo que parar, no puedo seguir hablando. La persona no entendía por qué yo tenía que parar, no entendía por qué yo no quería seguir hablando, pero tuvo que entenderlo, o sea, tuvo que aceptar que yo no podía seguir hablando. Y ahí es que papá me dice que él era un pastor y que él no le entregaba sus perlas a los cerdos. Y yo, ¿pero por qué? Y después me dejó saber que la intención de él recibir esa palabra no era para aprender de ella, y mucho menos para llevarla a otros, sino que era para debatirla. Ahí yo entendí lo que significa realmente guiarnos por el Espíritu, aun cuando queremos dar una palabra de papá a otros. Si la persona no está siendo escogida por papá para recibir esa palabra, nosotros no debemos entregarla. Por eso es tan necesario reconocer cómo papá opera adentro de nosotros para saber si aún estamos siendo autorizados para entregar la palabra donde queremos llevarla. Es que hay personas que se están aprovechando de la palabra de papá literalmente para lucrarse ellos mismos. Y ahí es que estamos viendo que la autorización de papá, ese espíritu de autoridad de papá no estaba puesto para que ellos entregaran esa palabra, y mucho menos con esa intención. Multiplicado significa que nosotros entregamos esa palabra por medio de nuestras propias acciones. No solamente es palabra, sino nuestra transformación es parte de lo que otras personas van a ver y van a pedir. ¿Cómo tú tienes ese shalom? Yo quiero conocer de eso. ¿Cómo tú puedes en medio de una adversidad sentirte tan y tan tranquila? Yo quiero saber cómo es eso, sentirlo. Eso, ahí es que Él te está autorizando a entregar esa palabra, porque ya te está trayendo la persona pidiéndolo. Nosotros no estamos aquí porque alguien nos invitó, vente, escucha, sino porque queríamos conocer a papá de una forma pura, fuera de las religiones. Y nuestro corazón deseó eso. Por eso papá está permitiendo que reciban esta palabra. No todo el mundo está siendo escogido para recibir palabra pura de papá. La manera de multiplicarnos nosotros no es aprovechándonos de su palabra, no es para que la vendan, no es aprovechándonos de esa palabra para ganar audiencia, ni para ganar, ¿cómo se dice? Rating,
como sentirnos como que el más que sabe, y mucho menos para buscar otra intención que no sea para multiplicarnos, para que seamos tantos y tantos y tantos y tantos recibiendo esta palabra, para que ellos también puedan seguir llevando a otros esta palabra. Eso es lo que verdaderamente significa multiplíquense. Cada vez que ustedes envían estos audios, y yo sé porque a veces me llegan personas y me dicen, ay, yo recibí estaba recibiendo audios suyos por parte de fulana de tal, y yo quisiera que me incluyera en el canal porque me ha fascinado, me ha ido transformando, he entendido tantas cosas. Eso es la verdadera multiplicación. La verdadera multiplicación tiene frutos. Cuando una persona es sabia, cuando no sabia de conocimiento, tiene el espíritu de sabiduría y de entendimiento de papá, todo lo que brinda, toda la palabra que brinda, lleva fruto en otros. Y esos frutos no fallan, empiezan a multiplicarse en otros más. Y eso está escrito también en otras escrituras que ahorita se las busco. Pero en las clases que ya yo he estado brindando ya los he estado diciendo cuáles son. Lo que pasa es que me la conozco toda y yo no soy de las personas que me conozco las escrituras de que en Juan 5:16 dice tal cosa. Yo no soy ese tipo de persona. Yo soy el tipo de persona que me conozco la escritura completa, pero bien pocas veces les voy a decir, no, en Juan 5:16 está escrito tal cosa, sino que les voy a entregar lo que está escrito. Y hasta Google le puede decir dónde está escrito. Yo no tengo necesidad de estar dejándoles saber en tal lugar está escrito eso, sino ya pueden buscarlo. Pero en las clases que yo brindo, sí las brindo con la evidencia clara de dónde está escrito todo. Y déjame ver, o sea que ya entendimos lo que significa fructificarnos y ya entendimos lo que significa multiplicarnos, ¿verdad? Otro ejemplo de multiplicación nuestra, ¿verdad? Es que una de las chicas aquí que yo admiro tanto y amo tanto por cómo papá le ha abierto las puertas de su casa. Ella comenzó a honrar Shabbat aquí, escuchándonos a nosotros, hablando de cómo era la manera correcta de recibir ese Shabbat, ¿verdad? So, ella empieza a querer de su corazón hacerlo de esa forma, ¿verdad? Y comenzó papá a obrar en ella, en su hogar, a tal forma que no solamente ella, sino su esposo y sus hijos reciben el Shabbat de la manera entregada a papá, pero que también le abren las puertas a personas que han escuchado que ella conoce de papá. Y han entrado a su casa y ahora reciben ese Shabbat juntos. Y ahora me llaman porque a veces estamos juntas recibiendo Shabbat en FaceTime o en video, ¿verdad? En WhatsApp. Y recibimos Shabbat ellos completos allá con sus invitados y yo aquí. Y muchos de ellos son niños. Niños en el sentido en que tienen 19, 20 años, 15 años. Y están en drogas, necesitando conocer a papá. Y esta mujer es tan grandiosa que ha abierto las puertas de su hogar para que ellos puedan comenzar a recibir un Shabbat. Y ellos no conocían ni siquiera quién era el Padre. Esa es la verdadera multiplicación. A mí me han preguntado, pero ¿a ti te pagan por eso? Y yo me río porque yo digo, el día que yo me atreva a cobrar por entregar a alguien el proceso de cómo conocer a papá, ese día, por favor, que me saquen del reino. Porque sería un atrevimiento. Yo por mí estaría las 24 horas contándole a todo el mundo cómo conocerlo a él. Y que él me siga proveyendo de la manera en que él entienda. Porque yo prefiero hacer esto que seguir trabajando en otros lados. Pero yo amo mi trabajo también. Mi trabajo también me ofrece la flexibilidad de hacer esto. Pero no porque alguien está entregando palabra tiene que cobrar por ello. Si una persona decide, porque yo también, si uno decide dar una ofrenda, porque papá te está poniendo en el corazón, ofréndale, porque esa persona está entregándote a ti. Yo recuerdo la primera vez que yo tuve aquella profeta que yo les cuento, que me contó cómo relacionarme con papá fuera de las religiones, que yo salí del catolicismo. Yo me sentía tan agradecida que todo lo que yo tenía lo compartía con ella. Todo, ella necesitaba la luz y ella sí estaba a tiempo completo con papá. Ella no tenía trabajo. Ella todas sus 24 horas las dedicaba en diferentes lugares y países a entregar palabra del Padre. Y yo, si yo pudiera, la mantenía completa.
Yo le pagaba luz, le pagaba pasajes que necesitaba cuando yo tenía y le entregaba ese diezmo, pero lo entregaba de una forma tan contenta. Porque yo decía, yo estoy recibiendo de ti mucho más que lo que yo misma te estoy entregando. Porque lo que tú me estás brindando a mí está transformando mi vida. Esa es la verdadera ofrenda. Cuando tú entregas porque tú sabes que lo que estás recibiendo es mucho más de lo que estás pudiendo entregar. Pero el que se atreva a cobrar por estar entregando una palabra del Padre, no importa lo que cobre, no estoy hablando de dinero solamente. El que se atreva a intercambiar algo por entregar una palabra del Padre es una persona maldita. Es una persona que lo que está haciendo es eso mismo en vez de multiplicarse vendiendo la palabra del Padre. Wow. Las manos representan esa ternura que no es con el látigo, no es con una caña de pescar, no es con una herramienta, sino con ese amor, esa ternura de agarrar a sí mismito ese pez, esa persona que está perdida en esas aguas turbulentas, y él sacarlo, escogerlo así uno entre tantos con su mano. Así es que nosotros debemos ver esa pesca, ¿verdad? No debemos estar tirando redes a ver qué cae, sino que empezar a evaluarnos nosotros mismos adentro, cómo hemos sido pescados como por papá, ¿verdad? De una manera única. Y así cuando entreguemos esa palabra a otros, que se sienta de la misma forma. ¡Wow! Yo amo a Abraham, a nuestro padre Abraham, porque es una persona sumamente admirable. Tenía un corazón que ninguno tenía un corazón tan hermoso como él. Era de quien único se hablaba de cómo él abría esas puertas de su tienda siempre para cualquier extraño pasar. Eso siempre me ha ministrado muchísimo. ¿Por qué? Porque yo también leía cómo los ángeles hablaban de eso. Porque cuando nosotros también nos imaginamos que los ángeles están escribiendo todas nuestras acciones, ¿verdad? En ese libro de la vida que habla. ¿Y qué dirán de cada uno de nosotros? ¿Cómo se podrán expresar de cada uno de nosotros? Y cuando en esa clase de Abraham, quien no la tenga que me avise, porque de Abraham se expresaban así. Y ellos decían, wow, mira a ese hombre que mucho ama a Elohim y en cada una de sus adversidades está siempre tranquilo, no está preocupado. Y mira cómo le abre las puertas a los demás, tú sabes, como que cuán generoso es con la gente, que le daba comida, le daba vestimenta, le daba agua, le daba hospedaje a personas desconocidas. En medio de cuando Sodoma y Gomorra estaban matando y abusando y maltratando a esas mismas personas que pasaban solamente por ahí, que ni siquiera era que se iban a quedar en el lugar, era que tenían que atravesar esos lugares para pasar a su destino. Y abusaban y maltrataban de ellos y se aprovechaban y habían convertido leyes para hacer eso. Y él no, él era el único que tomaba acción de un corazón real. Y eso era parte de lo que se escribió para poder ser considerado amigo de papá. Y definitivamente papá no le va a entregar un espíritu de sabiduría a un corazón que no sea así de puro, así de confiable, que los represente. Y esa sabiduría que ellos tenían definitivamente que no se compara con la que nosotros hemos aprendido hasta el sol de hoy. Son esos secretos los que están volviendo a salir para que esta generación los conozca, para que esta generación pueda entender no solamente cómo obedecer la Torá, sino qué era lo que había dentro de ella, escondido, esos 7 espíritus, esos frutos de papá, esa plenitud de papá dentro de ella. Y eso es exactamente lo que era Yeshua. Yeshua lo admiramos porque era un hombre tan y tan bello, paciente en ese sentido, tan amoroso con las demás personas, tan compasivo. Pero era eso. Él vino literalmente lleno de toda esa plenitud de papá. O sea que papá es así. Y cuando papá se enfogona. Y cuando Yeshua se enfogonó también. No es que vamos a hacer unos robotcitos, unas ovejitas, o sea, no. Nosotros vamos a sentir lo que papá siente. Y cuando hay una injusticia que hay que molestarnos y hay que hablar claro como un profeta real, también hay que hacerlo. Pero es siempre con esa autoridad de papá. Papá no nos va a permitir a nosotros llenarnos de información sin que la brindemos a otro. ¿Saben por qué? Él, así mismito, me ha entregado una escritura en Ezequiel, donde él le dijo y le avisó, yo le he dicho aquí en otras ocasiones, que le dijo, muchos se van a acercar a ti
para escuchar tus palabras, porque tus palabras van a ser como melodías preciosas ante sus oídos, ¿verdad? Pero no van a tomar acción. Eso él le avisó para que él estuviera consciente y no se frustrara cuando había muchas personas que no iban a actuar sobre la palabra que se le está entregando, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar con eso? Ezequiel no iba a seguir entregando palabras a ese tipo de personas. Papá iba a buscar en qué momento, como me lo hace a mí. Ya él me entrega 3 oportunidades con cada persona que me tenga de frente, no con ustedes aquí. Allá ustedes, ¿verdad? Si están tomando acción, yo entiendo que sí, porque están aquí todavía. Pero papá, cuando me envía personas directamente, él me da, y yo le tengo que avisar a la persona, él me da 3 oportunidades para entregar palabra. Y cuando ya la segunda oportunidad la persona no está tomando acción todavía, ya papá me dice, avísale que solo le queda una oportunidad, por lo menos a través de mí, ¿verdad? A través de otras personas a lo mejor le llegue más palabra o la manera, ¿verdad? El proceso de cómo seguirlo. Pero papá no me va a permitir a mí perder el tiempo con alguien. Él es quien me avisa. Y nosotros, en el momento en que estamos recibiendo, si nosotros no tomamos acción, papá es el que va a tomar acción con nosotros. ¿Para qué? Porque él no nos va a permitir seguir haciéndole perder el tiempo a la persona que nos está entregando esa palabra. Si nosotros no estamos tomando acción de aplicarlo en nuestra vida para poder llevar a otros esa misma luz, papá no va a permitir que nosotros sigamos ahí. Porque la manera en que papá nos quiere a nosotros es como fructificándonos y multiplicándonos. Y si no hay fruto, no va a haber multiplicación. ¡Ay, tan bella! Ok, aquí vemos una, no voy a decir tu nombre por si acaso no quieres que lo diga, pero aquí vemos una hermanita que me está escribiendo, amada preciosa, mi esposo me pidió los audios, él solito, yo no le ofrecí nada porque estaba como renuente. Qué maravilloso es nuestro papá, te amo. Eso es multiplicación. Allá su esposo está viendo frutos en ella y de él salió pedirlos. Eso exactamente es lo que significa fructificarse y multiplicarse. Ella no está obligando al marido a escucharlo. Ella permitió que papá estuviera obrando en él por medio de los frutos que ella ahora está brindando. Realmente, la manera de entregar lo que nosotros recibimos le toca a papá, ¿verdad? A papá dejarnos saber cómo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a darnos cuenta en el momento en que nosotros estamos siendo preparados por papá, es que podemos entregar, ¿verdad? Bajo nuestro propio testimonio, nuestros propios frutos, lo que la otra persona necesita recibir. Pero, ¿verdad? Sin la autorización de él no podemos entregarlo. Hay momentos donde hubo un ejemplo de otra hermanita que dijo que ella estaba, por ejemplo, en una lavandería y llega esta persona y están hablando y por alguna razón salió el tema del Shabbat. Y la hermanita está empezando a aprender aquí en estas clases. Ella no tenía nada que entregarle porque no conocía, pero sí tenía una herramienta. Y él le dice, mira, yo no conozco mucho todavía, yo estoy empezando a aprender. Pero este lugar donde yo estoy aprendiendo te envío el link para que entres porque aquí es que yo estoy aprendiendo. Esa hermanita, aunque no entregó palabra del Padre, ¿verdad? Porque todavía no la comprende, le entregó una herramienta a la otra que también vino por el Padre buscando. Aunque ella no se dio cuenta, el Padre fue quien la envió. ¿Y qué fue lo que el Padre permitió que ella entregase? No una palabra, sino una herramienta que le está permitiendo a ella poder aprender. Y ahora la otra también le va a ayudar a aprender. Nosotros también tenemos que ver en dónde nos encontramos, en qué parte de nuestro proceso nos encontramos. Y si nosotros todavía no sentimos ese entendimiento para poderlo explicar, ¿verdad? Estamos todavía digiriendo adentro de nosotros, ¿verdad? Como que comprendiendo, estamos todavía saboreando ese maná en shock porque estamos también sacando tantas cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Si estamos en ese proceso donde todavía no podemos explicar o no sabemos cómo explicarlo, no se metan a mono. Yo le digo así como hablamos en Puerto Rico, porque puede ser que a lo mejor lo expliquemos de una forma donde la persona se sienta más confundida todavía y se aleje más. Mejor seamos así tan humildes como esa hermanita y decir, mira, yo lo que estoy aprendiendo, lo estoy aprendiendo en este lugar. Permite que las demás personas te pregunten a ti. No seas tú quien quiera salir corriendo, porque nosotros nos emocionamos y queremos salir corriendo a contarle a todo el mundo. Empieza tú a digerirlo, a saborearlo, a entenderlo, a permitir que él empiece a transformarte a ti, porque si esta otra hermanita no hubiese comenzado a rendir esos frutos para que su esposo hubiera visto ese cambio,
Él no le pide los audios, ¿verdad? So, ella no tiene que estar entregándole palabra a él, sino que es mejor que las personas puedan ver en nosotros una transformación poco a poco. Las personas se van a dar cuenta. Yo envío los audios. El que quiere escucharlos bien y el que no, también. ¿Por qué? Porque papá es quien decide los tiempos con cada una de las personas, ¿verdad? Y esos audios que tú estás enviando y que yo también los envío, ¿verdad? A personas que yo conozco, esa persona en algún momento, si no lo está escuchando ahora mismo, en algún momento va a sentir un deseo que no va a poder comprender. Y ese vacío es lo que lo va a llevar a buscar aquellos audios que tú le enviaste. A lo mejor no va a ser hoy ni mañana, a lo mejor es el año que viene, quién sabe. Pero ellos tienen una herramienta que tú le estás enviando, una palabra que está de papá ahí adentro que ellos todavía no han conocido. So, cada uno que nosotros, compartir audio es parte de la multiplicación, pero nosotros no tenemos que estar pushing, ¿verdad? Empujando a la gente para que los escuche. Nosotros literalmente enviamos la semillita y que papá haga su trabajo. No es nuestro el trabajo, es de él. Y el trabajo de nosotros es entregar el mensaje. Y si es de esa manera en este momento en lo que tú vas aprendiendo, está perfecto. Porque tú estás entregando una herramienta, ¿verdad? Que esa va a servir de semilla para esa persona. Pero cuando nosotros entonces estamos entregando palabra, que sea siempre, primero dirigida por el Rúa, ¿verdad? Por el Espíritu. Autorizada por papá y con el espíritu de consejo de papá, para que esa otra persona pueda recibirla entendida. Todos y cada uno de nosotros hemos mentido. Todos y cada uno de nosotros hemos desobedecido la ley. Todos y cada uno de nosotros hemos creado una persona que no ha sido limpia, no ha tenido manos limpias. Y en este momento lo que queremos es regresar a ese principio para ser diseñados nuevamente, para no volver a ser lo que éramos. Por eso es que esas manos, no es que nunca lo haya hecho, pero en unas manos que entran a ese lugar sagrado sin impurezas. En unas manos que se han arrepentido de lo que han hecho y el Padre las ha lavado nuevamente. Es unas manos que literalmente lo que han provocado, consciente o inconscientemente, para hacer herir a otros o al mismo Padre, ¿verdad? A través de la desobediencia, ya nos hemos arrepentido de una manera donde hemos perdonado a otros. El corazón puro lo que trae es un corazón de carne, ¿verdad? Es un corazón que no es de piedra, es un corazón que ya ha sabido ser lo más humilde que existe para poder perdonar a otros. No importa el daño que nos hayan hecho, no importa si nos violaron, no importa si nos maltrataron, no importa si nos botaron de nuestras casas nuestros padres, no importa si nuestros padres nos abandonaron, no importa que si hubo alguien que mató a nuestro familiar, no importa si violó a nuestro hijo, y estoy hablando de situaciones así como por ejemplo que son graves, situaciones fuertes de perdonar. Aún ese tipo de situaciones nosotros debemos perdonarlas, conscientes de que esas personas estaban siendo utilizadas por espíritus que no eran del Padre para hacer ese daño. Y entonces esa persona no tiene la culpa. Fue que abrió una puerta o que sus pasados, su familia abrieron esas puertas para que esos espíritus entraran en ellos. Y nosotros no podemos vernos mejor o peor por lo que hayan hecho ellos. ¿Saben por qué? Porque hay una escritura que dice que cualquier transgresión a la Torah, no importa si sea pequeñita o si sea grande, vale y de la misma forma ante el Padre. El tú comerte un dulce sin pagarlo, vale la misma cosa que si tú mataste a otro. No juzguemos a nadie por lo que hicieron, sino que entendamos que no nos toca a nosotros juzgar, que el Padre se encarga de las consecuencias de cada cual. Pero debemos nosotros empezar a perdonar con un corazón como el del Padre. ¿Cómo papá perdonaría a este hombre si esa persona se humilla y se arrepiente? A nosotros no tenemos que ver la persona humillándose y arrepentiéndose en frente de nosotros para poderlo perdonar. José no tuvo que tener a sus hermanos pidiéndole perdón para verlos haber perdonado. Nosotros no nos debe importar eso. Si luego papá pone a esa persona para recibir ese perdón de una manera que se sienta con el deseo de pedirlo, ¡ay, amén!
porque ya una relación se empieza a transformar de esa forma, ¿verdad? Pero el perdón de nosotros a esa persona no es para crear una relación con ella, es para que esa persona también pueda ser libre de lo que nosotros sufrimos a causa de lo que hizo. Que ya esa persona pueda recibir la bendición del Padre de empezar a darse a conocer con esa persona también. De que esa persona pueda ser capaz de recibir a papá de la manera en que nosotros estamos recibiéndolo hoy. ¿Por qué? Porque esas personas, al haber sido utilizadas por el enemigo, ¿cuántas personas están siendo utilizadas literalmente por el enemigo? De que yo voy a traer un caso que lo he traído en 2 o 3 ocasiones. En un momento dado donde yo estuve en un grupo de oración, había una señora pidiendo oración para su hijo porque el papá del nene lo estaba violando, un niño pequeño. Y el papá parece que tenía influencias grandes en la corte y estaba haciendo un caso en corte para quedarse con la custodia del nene. Y la mamá estaba pidiendo oración para que no tuviera victoria, ¿verdad? Que el nene se pudiera quedar con ella, que se desapareciera ese hombre, que es esto y lo otro. Y todo el mundo empieza a orar de la forma en que ellos entendían, tirándole a ese hombre como si él mismo fuera el demonio. No, que Señor, tú sácalo de la vida de ese niño y permite que lo encarcelen y esto y lo otro. Y yo acá estaba como que, oh, wow. O sea, yo no podía orar de esa manera porque yo no puedo sentir eso. Y cuando terminaron ellos de orar, yo comencé a orar de una forma diferente por ese hombre. Porque sí, le pido al Padre que ese niño no crezca con ningún trauma a través de lo que ya sucedió en su vida. Pero yo necesito orar por ese hombre para que ese hombre salga de los demonios que lo tienen, ¿verdad?, amarrado, operando de esa forma. ¿Para qué? Para que esa relación de padre e hijo se restablezca. Porque va a ser peor el trauma para su niño, no solamente por haber sido violado por su padre, sino para crecer sin su papá. Y que su mamá siga tirándole a ese hombre como si él fuera el mismo demonio. Eso va a ser peor todavía que si al menos el papá se restablece, conoce al padre, sí tiene que pagar en cárcel, sí tiene que pagar como el padre diga, pero la relación con su hijo, que le pueda pedir un perdón, que se pueda restablecer. ¿Por qué hay que juzgar a ese hombre por lo que hizo? ¿A nosotros nos toca juzgarlo? No. Nosotros nos toca buscar una solución para intervenir, para interceder, para que esa relación de padre e hijo se pueda crear nuevamente, para que esos demonios salgan de ese hombre. Eso es el verdadero perdón. Y a la esposa, lo que debía haberle dicho a ella, que no le dije en el momento, ¿verdad? Porque yo estaba más enfocada en buscar cómo orar para ese hombre, era que ella recibiera también la manera de perdonarlo a él, de ver el amor que realmente en algún momento tuvo para poder tener ese hijo, ¿verdad? Y que pudiera ver exactamente lo que el Padre ve a través de él, que pudiera entender realmente que que esa persona estaba siendo utilizada por demonios, y que ella también, porque si ella está queriendo alejar a su hijo de su papá, también está siendo utilizada por demonios. El demonio va a querer, lo primero, división. Y si nosotros no entendemos el mundo espiritual y cómo opera, nos vamos a quedar así mismito, sufriendo por todo lo que nos hagan, dándonos coraje con las cosas y dañando a otros, y así vamos a seguir. Esas manos limpias son unas manos sanadas, unas manos que no llevan ese sentimiento de culpa de lo que han hecho, porque saben que ya papá nos ha perdonado. Pero ese corazón puro tampoco lleva dolores ni rencores, porque sabe que papá ha ido sanando esas heridas, porque hemos sabido perdonar a otros con los ojos de papá, con el sentimiento de amor real. Eso realmente es el verdadero significado de lo que es un corazón puro y manos limpias. Y no es de la noche a la mañana que nosotros hacemos eso. En esa clase de corazón puro entrego tantas escrituras que nos llevan a entender por qué es necesario llevar ese corazón puro y cómo hacerlo. Todo lo que cada uno atravesamos son procesos individuales. Tú mantente a ti misma en el proceso con papá, y todo lo que está a tu alrededor va a ser salvado por ti, por medio de tu propia obediencia. Pero cada persona decide, como vimos en ese proceso de separación, cada uno va a recibir la semilla del Padre para tomar la decisión, si queremos ser protegidos, preparados, salvados, ¿verdad? Pero nos toca a nosotros romper esas maldiciones generacionales. ¿Cómo? Regresando a ese suelo, regresando al diseño original, comenzando a obedecer lo que está escrito de corazón, y de esa forma comienzan a romperse esas maldiciones generacionales, y comienza todo el dominó alrededor nuestro a caer uno detrás del otro,
Y nosotros comenzamos a romper esas maldiciones generacionales entregando bendición a nosotros mismos por medio de esa obediencia, ¿verdad? Y a 1000 generaciones debajo nuestra, mientras sigamos así mismito, como dice el Shema, enseñando a nuestros hijos día y noche, y que ellos sigan enseñando a los demás. Pero los que están al lado nuestro, nuestros hermanos, nuestros padres arriba, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros amigos, ellos van a recibir bendición mientras nosotros que estamos siendo ya edificados ponemos en oración esa alma para que reciban esa bendición. Por eso es tan importante perdonar, para que por medio de ese perdón a esas demás personas puedan ellos recibir bendición, y a las que ni siquiera nos han hecho nada malo y nos han bendecido, también seguirlas bendiciendo. Pero todo esto ya yo lo he hablado en otras clases, por eso pues es tan importante escucharlas todas. Así que yo espero que esta clase también haya sido de gran bendición para todos y que así nos sigamos fructificando y multiplicando. Compartan, denle like, comenten y me dejan saber qué parte fue la que más les gustó. Shalom y bendiciones para cada uno de ustedes.